Hablando un poquito de la obesidad, pues la obesidad se da cuando hay un desequilibrio entre la cantidad de energía que se ingiere diariamente con la que se gasta diariamente. Eso es importante, ¿verdad? Que es un gasto de energía diario y un consumo de energía diario. Porque en ocasiones puede pasar que los pacientes hay días que consumen más calorías y otros días consumen menos calorías, ¿verdad? Pero aquí es el gasto de energía y el consumo de energía diario. La obesidad es considerada, así como le mencionaba el compañero, ¿verdad?, una enfermedad no transmisible. Ya no solo vamos a pensar que la hipertensión o la diabetes es una enfermedad no transmisible, sino que también la obesidad es una enfermedad no transmisible. Hablando sobre los porcentajes, ¿verdad?, de grasa, podemos considerar que puede existir obesidad cuando está generalizada o localizada. Allí podemos hablar de alguna clasificación de obesidad que puede ser la androide, ¿verdad? Que generalmente esta es llamada o conocida como la obesidad tipo manzana, que es la que la grasa está localizada a nivel del abdomen y es la que principalmente los hombres padecen un poco más. Ese está asociado a estilos de vida inadecuados y debido a esto, si cambian el estilo de vida es más fácil de ser modificable. La localizada o también llamada como ginecoide es la de pera y esta es donde la grasa se acumula principalmente en las piernas, en las caderas también. Y ese es un poquito más difícil de modificarse. Los problemas que esta puede traer es problemas en la circulación, ¿verdad? Y osteoporosis también. Continuando, si hablamos un poquito de la bioimpedancia en relación a la grasa corporal, podemos decir que existe obesidad cuando se tiene arriba del 10, entre el 10 y el 20% de la grasa corporal, existe obesidad. Hablando un poquito sobre las causas y consecuencias, ¿verdad? Como ya decíamos, la causa fundamental de la obesidad es cuando hay un desequilibrio energético de las calorías consumidas y gastadas, ¿no? Simplemente es eso. Y se debe principalmente a, como podemos ver en la imagen, ¿verdad?, a alta ingesta de bebidas alcohólicas, que en algunas ocasiones puede ser los fines de semana o en algunas ocasiones hay pacientes que diariamente consumen bebidas alcohólicas y no lo ven como un problema. Puede ser también por dulces, paletas, ¿verdad? Por bebidas artificiales, por su alto consumo de azúcar y algunas veces también pueden ser por bebidas naturales, por la gran cantidad de azúcar que tienen. También podemos hablar de la fritura, que no solo hablamos de la fritura en ese caso de papa frita, sino que hoy en día la mayoría de los alimentos, principalmente los carbohidratos, son fritos, se consumen fritos. Y también la llamada comida rápida, ¿verdad? Que en ocasiones por facilidad se consume y también postre, ¿verdad? Que cuando pensamos en algún refrigerio, pensamos en pan dulce, postres, algo así, ¿verdad? Lo que sabemos que no es saludable. Y dentro de las consecuencias, por lo que ya decíamos, ¿verdad? Tendremos un paciente que va a tener obesidad, va a empezar a tener niveles de presión alterados, va a empezar a tener intolerancia a los carbohidratos, futuro paciente obeso con hipertensión, más diabetes y enfermedad renal. Va a haber un desequilibrio de la dislipidemia, ¿verdad? Algún problema de enfermedad coronaria y problemas de osteoporosis, problemas con a nivel de los huesos, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo está soportando por mucho tiempo una gran cantidad de peso. Aquí les voy a presentar un poquito sobre la prevalencia de la obesidad en los hombres, ¿verdad? Hablando de la INECA, en el 2015 se encontró que a nivel nacional el 19.5% de los hombres estaban presentando el problema de la obesidad. Si hablamos ya del SIMON, que es nuestro sistema de morbimortalidad y estadísticas vitales, a nivel nacional para el 2023 teníamos que el 20.3% a nivel nacional
en los hombres están padeciendo la obesidad. Y si ya hablamos un poquito más específico, les presento aquí el dato de Chalatenango a nivel de departamento en el 2023, estábamos con el 25,9%. Y entonces aquí podemos ver fácilmente identificar que este problema va en aumento. La obesidad está presente en los hombres y así como lo decía el compañero, hombres jóvenes, hombres que de 19 a 20 años ya tienen un problema de obesidad que quizás viene desde la infancia, continúa en la adolescencia, obesidad y nuestros adultos mayores que también presentan este problema de obesidad. Ya hablando un poco de la atención nutricional, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos permite la atención nutricional? Es brindar un abordaje integral. Eso es lo más importante, que lo vemos de una forma integral, no lo vemos de una forma aislada, en este caso el hombre, ¿verdad? Nuestro punto de partida es el estado nutricional, en donde se van a interrelacionar algunos factores biológicos, psicológicos y socioculturales, lo que les decía, lo vemos integral. No solo vamos a ver una parte. También aquí vamos a enfatizar mucho sobre la promoción de la salud, la prevención de los problemas nutricionales que algunas veces, ¿verdad? Están ahí escondidos, como algunas deficiencias, como la deficiencia del hierro, ¿verdad? Que un hombre adulto con obesidad puede tener problemas de anemia. También el tratamiento y seguimiento de la enfermedad y las complicaciones que esta puede traer, ¿verdad? Algunas personas, por problemas de obesidad, tienen problemas para caminar, tienen problemas de dolor de espalda y simplemente es el problema, la enfermedad actual de la obesidad. Y el profesional de nutrición brinda la atención integral, adaptando y promoviendo cambios en hábitos, costumbres en el estilo de vida para alcanzar los objetivos y mejorar el estado de salud y nutrición. El objetivo principal de esta atención nutricional en el hombre, ¿verdad?, es evaluar a la persona con alguna patología, en este caso con la obesidad, que esté relacionado con algo nutricional o con la alimentación. Se valora la ingesta nutricional, ¿verdad? Que esto se hace a través de una entrevista a profundidad, donde tratamos de la manera más cordial y amena tener una relación con el paciente para que nos pueda hablar un poco de sus hábitos alimentarios. Ahí vamos a fomentar los cambios en la alimentación y vamos a intervenir a través de una adecuada educación alimentaria y nutricional. Y entonces podemos decir que el proceso de la atención nutricional incluye la valoración del estado nutricional, intervención y algo muy importante, el seguimiento nutricional. Seguimiento nutricional que en este caso de hombre adulto con obesidad debe de ser mensual. Toda persona que es identificada como obesidad debe de ser enviada a nutrición, porque algunas veces, como lo decíamos, no vemos la obesidad como un problema, como una enfermedad, pero toda persona que tenga obesidad debe de ser enviado a nutrición. Se van a realizar las medidas antropométricas, en ese caso peso, talla, que para esto, ¿verdad?, tenemos que usar equipo estandarizado, adecuado, en buen estado, ¿verdad?, calibrado para tener las mejores medidas. La circunferencia abdominal, que eso nos va a ayudar a evaluar el riesgo cardiovascular y el análisis de la grasa corporal. Se va a hacer la verificación de exámenes de laboratorio que hayan sido reportados por el médico, ¿verdad?, porque es el médico que los envía. Se va a hacer la interpretación y la clasificación del índice de masa corporal, la entrega del plan dietoterapéutico y la educación alimentaria y nutricional, que les decía que es muy importante. ¿Cómo vamos a empezar, verdad? Hoy en día estamos brindando nuestra atención a través del SIS, que es el Sistema Integrado en Salud, donde todo paciente tiene un expediente en línea. Ahí estamos realizando las atenciones, ¿verdad? Ya nos viene el paciente con los datos generales desde el archivo, ¿verdad? Que tiene expediente, nombre completo, fecha de nacimiento, solo con ponerle en Google, dejarle toda la información del paciente, ¿verdad? Luego vamos a tener pruebas o exámenes de laboratorio que nos van a interesar como nutrición, va a ser
glucosa, colesterol total, el HDL y el LDL, ¿verdad? Que esas podemos identificar que, porque necesitamos conocer esos datos, porque el colesterol HDL, o llamado el de lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol bueno, que se va a limpiar y quitar todo el colesterol malo, que es el LDL, que es el que se acumula en el revestimiento de los vasos sanguíneos, y eso puede provocar un bloqueo. Los triglicéridos, ¿verdad? Que están relacionados, que se alteran por los carbohidratos simples, por azúcares y por grasa, el hemograma, creatinina, ácido úrico y nitrógeno ureico. Aquí con los exámenes es importante decir, ¿verdad?, que va a depender de la capacidad instalada de la unidad de salud. En el caso de mi compañero y en mi caso, en los establecimientos donde estamos, no tenemos ningún problema porque tenemos ahí un laboratorio. Algunos de estos exámenes son procesados ahí y otros son enviados a un laboratorio de referencia regional. Y luego son enviados en línea al sitio y ahí fácilmente podemos encontrar los resultados. En cuanto a la evaluación nutricional, ¿verdad? Como les decía, el peso debe ser tomado en kilogramos, tener un peso actual es muy importante, ¿verdad? Pedirle al paciente que se retire si tiene algún suéter, lentes, gorra o algo para tener la medida más exacta, ¿verdad? Porque en esos casos que hay obesidad, pues es 0,5 kilogramos más, puede hacer la diferencia. La talla, ¿verdad? Es muy importante también tener una adecuada medida antropométrica, porque nos va a ayudar a establecer tanto el porcentaje de grasa como el índice de masa corporal. La circunferencia abdominal, ¿verdad? Que, como ya les decía, es para evaluar el riesgo cardiovascular. Y el análisis de la grasa corporal con el peso. Aquí nos interesa tener el peso actual, un peso ideal y el peso meta, que el peso meta es el que se va a trabajar con el paciente, ¿verdad? Que es un peso meta alcanzable, ¿verdad? Poco a poco, que se va determinando con el tiempo, ¿verdad? Lo ideal es poner el primer peso a los 3 meses, evaluar el tratamiento nutricional y vamos a ir modificando poco a poco. En el caso del IMC, ¿verdad? Para saber que el hombre adulto tiene obesidad, es si está arriba es su IMC de 30, pues ya entra en obesidad. Para el perímetro abdominal, aquí es importante decir que esta es una medida muy confiable, nos va a ayudar a poder dar un buen, clasificar un buen estado nutricional, ¿verdad? Es muy confiable. ¿Y esa cómo se debe de realizar? Cuando la persona debe de estar de pie, tiene que tener el dorso descubierto, ¿verdad? Aquí pedirle al paciente que por favor se pueda levantar, pueden ustedes observar la imagen, ¿verdad? No se debe de hacer encima de la ropa del paciente, sino que lo correcto es que esté descubierto. Los pies deben de estar juntos y relajado el abdomen y rodeado la cinta con una cinta métrica inextensible. Esto es muy importante, ¿verdad? Que no puede ser cualquier cinta métrica, sino que una cinta métrica inextensible. Se debe trazar una línea imaginatoria desde el hueco de la axila hasta la cresta ilíaca. Sobre esta identifique el punto medio entre la última costilla y la parte superior de la cresta ilíaca. La cinta debe estar paralela al suelo sin comprimir la piel y se debe medir al final de una respiración normal. Tenemos que tener al paciente tranquilo, explicarle lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque vamos a tener un contacto un poco más cercano con el paciente para que él pueda estar cómodo en ese momento de tomar la medida. ¿Cómo vamos a clasificar si hay riesgo cardiovascular? En los hombres será arriba de 102, va a tener riesgo cardiovascular, ¿verdad? Y en las mujeres, arriba de 88. Si está abajo de 102, será sin riesgo cardiovascular. Y en las mujeres, abajo de 88, sin riesgo cardiovascular. Estos datos los hemos tomado del lineamiento de malnutrición y también se encuentran
en el abordaje integral de las enfermedades no transmisibles de hipertensión, diabetes y enfermedad renal del primer nivel. En cuanto al porcentaje de grasa, aquí relacionada a la pregunta que le hacían al compañero, ¿verdad? En los establecimientos de salud, en algunos establecimientos contamos con ese equipo de bioimpedancia, que es un medidor de grasa, ¿verdad? Para tomar esta medida es importante tener algunos factores, por ejemplo, que el paciente tenga al menos 2 horas de ayuno, que no haya tomado mucha agua o algunas bebidas como el café antes de haber tomado la medida. Tenemos que preguntarle que si tiene ganas de ir al baño, pueda ir al baño para evitar tener errores. Tampoco puede haber, podemos tomar esta medida y si acaba de hacer alguna actividad física y que esté cansado, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando el paciente no sabe, ¿verdad? Podemos tomar esta medida en la segunda consulta porque a veces no se tiene el criterio, ¿verdad? O en mi caso, a veces lo que yo hago es que le explico al paciente y cuando el paciente puede esperar un poquito, pues esperamos las 2 horas y luego regresa el paciente y tomamos la medida para poder tener un buen estado nutricional. También en la atención nutricional nos interesa ver la parte física y aquí podemos fijarnos un poco de la lactosis nígrica, ¿verdad? Esto es fácil de identificar cuando está presente en el cuello, ¿verdad? Y también podemos indagar con el paciente y preguntar que si en alguna otra parte de su cuerpo ha notado el oscurecimiento de la piel. El edema, ¿verdad? Que eso puede ser más visible cuando pues limitemos que le vamos a tomar la medida del peso, podemos ver si está acumulando líquidos en los pies o también indagar si ha estado acumulando líquidos. Y el santelasma, ¿verdad? Que también se da, que son unas rueditas en el párpado del ojo de los pacientes. Entonces eso es visible. Hablando de la historia nutricional, aquí es donde les decía que tenemos que hacer un momento de confianza con el paciente para que él nos pueda comentar y hablar un poco de su alimentación, ¿verdad? Que en ese tiempo que tenemos de la consulta, podamos conocer de una forma rápida y tener el panorama de este paciente, ¿verdad? Nos interesa saber aspectos como cuáles son sus alimentos que más le gustan, cuáles no le gustan, algunos alimentos que están relacionados con nuestra cultura alimentaria, algunas creencias también, ¿verdad? Que se tienen, indagar si tiene problemas a la hora de masticar, de deglución y eso. Y muy importante, ¿verdad? Conocer si hay alergias alimentarias. Eso es importante porque nos vamos a prescribir algún alimento que vaya a enfermar a nuestro paciente, ¿verdad? También es importante aquí conocer la disponibilidad de alimentos porque, por ejemplo, nosotros que estamos ahí en Chalate, tenemos mucha población que el lugar para comprar los alimentos está a más de 1 hora, más de 2 horas. Tenemos pacientes que deben caminar más de 2 horas para llegar a comprar los alimentos, ¿verdad? Muchas veces nuestros pacientes tienen el dinero, o sea, el acceso de los alimentos está también ahí complicado porque en ocasiones pueden tener el alimento, pero no el dinero para comprar los alimentos, pero no la disponibilidad de alimentos. Entonces ahí también tenemos problemas y tenemos que hacer acomodaciones en nuestro plan nutricional. Y el consumo de alimentos en 24 horas, que es nuestro recuento alimentario, ¿verdad? Que aquí pues vamos preguntando los tiempos de comida y qué consumió, en los refrigerios, cuántos refrigerios hizo, y ahí la habilidad como nutricionista que con el tiempo vamos haciendo, ¿verdad? De ir calculando calóricamente y poder tener al final nuestro recuento de 24 horas. Que, por ejemplo, en el caso del compañero, él mencionaba que eran 2.600 calorías, ¿verdad? Del paciente, del caso, y que el plan nutricional se le hizo una reducción de calorías.
En cuanto a la prescripción del plan nutricional, ¿verdad? El cálculo del requerimiento, ¿verdad? Nosotros nos estamos guiando según el lineamiento de la malnutrición, que es las recomendaciones del INCAP. Allí nos podemos guiar, ¿verdad? Allí se encuentran en nuestro lineamiento la distribución de macronutrientes, que en este caso quedaron normales, ¿verdad? Porque era un problema de exceso de calorías, no era un problema de modificación de algunos nutrientes, ¿verdad? Sino que básicamente era de ir disminuyendo poco a poco las calorías. Y aquí también es importante, ¿verdad? Sabemos que era un paciente que tiene obesidad y pensamos en un plan de reducción calórica. No estamos prescribiendo dietas abajo de 1500 calorías, ¿verdad? Porque eso va a hacer que nuestros pacientes estén más ansiosos, quieran romper el plan nutricional, ¿verdad? Y eso va a hacer que pues, no tengamos un éxito en nuestro plan nutricional. Y porque no sé si les ha pasado, pero algunas veces nosotros dejamos el plan nutricional y en el caso de algunos pacientes que quieren bajar de peso, en ocasiones hasta consumen menos cantidad de las porciones que nosotros les hemos dejado. Entonces, para evitar eso hay que explicar al paciente y nos vamos a dejar dietas de reducción. Y la elaboración y entrega de plan nutricional, que en este caso son 3 opciones. Entregamos 3 opciones. En cuanto a la educación alimentaria y nutricional, pues nos podemos basar y orientar, ¿verdad?, con las recomendaciones alimentarias para las familias salvadoreñas, que básicamente lo que nos recomienda es que tenemos que consumir alimentos variados, que debemos de incluir el consumo mínimo de 3 porciones de verduras y de 2 frutas frescas al día. En eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces los pacientes piensan que solo el consumo de frutas es saludable, que por las mañanas o en la cena solo consumen frutas. No es saludable eso, que deben de incluir las frutas y los vegetales en el plan nutricional, pero no es solamente eso de consumir, o en el caso contrario, que piensan que el plan nutricional únicamente lleva vegetales o ensaladas, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso después de una hora va a tener mucha hambre el paciente porque no nos aportan grasa, las calorías son pocas, que deben de estar incluidas en el plan nutricional, sí, por su contenido de fibra. Y la otra que también recomienda, la número 3, ¿verdad? Que tenemos que incluir en nuestra alimentación por lo menos uno de los siguientes alimentos, que son leche, queso fresco, cuajada, requesón o huevo. En la otra, la número 4, dice que debemos de recomendarle el consumo de al menos 2 veces por semana de carnes de ave, de pescadores, vísceras. La número 5, que al cocinar debe de utilizar únicamente aceite y evitar el uso de mantecas y margarinas. La número 6, que debe desasignar su alimentación con especies y condimentos naturales. Y la número 7, que debe evitar el consumo de alimentos y bebidas azucaradas, frituras, embutidos, golosinas, comida rápida y alimentos enlatados. Vamos a recomendar, ¿verdad?, el consumo de agua, que es muy importante, que debe de ser por lo menos 2 litros de agua al día, a más, ¿verdad?, dependiendo de qué tanta actividad física vaya a realizar el paciente, ¿verdad? No olvidemos recomendar que debe de tomar agua y explicarle al paciente que el agua es aparte de si toma café, si toma refresco o algo así, ¿verdad? Porque algunas veces pensamos en que si tomamos refresco ya tomé agua, o lo que a veces pasa que los pacientes toman refresco y se olvidan que deben de consumir agua. También tenemos que explicarle al paciente, ¿verdad?, que es importante que empiece a leer etiquetas, enseñarle al paciente
cómo es la lectura de las etiquetas, ¿verdad? Porque a veces puede ser un poco confuso la lectura de una etiqueta, pero explicarle al paciente por lo menos lo más importante para que al momento que el paciente vaya a elegir los alimentos, pues sepa elegir lo más adecuado, lo más saludable en ese momento. Y también enfatizar la importancia del consumo de fibra proveniente de las frutas, vegetales y cereales integrales. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque ya sabemos la función de la fibra que va a saciar al paciente y eso va a evitar que quiera estar comiendo más veces. En cuanto a la actividad física, la recomendación en la cual nos estamos guiando es según OPS o OMS, ¿verdad? Que dice que al menos debe de practicar o acumular en la semana entre 150 y 300 minutos semanales de una actividad moderada, ¿verdad? De intensidad moderada y al menos entre 75 y 150 minutos de una actividad un poco más vigorosa, más fuerte, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? No solo cardiovascular, sino que también tiene que hacer otros ejercicios, ¿verdad? Que aquí el compañero nos puede ayudar o apoyar a decirnos cuáles pueden ser los ejercicios que también. Claro, existen diferentes tipos de ejercicios, entre los cuales puedo destacar los ejercicios de resistencia, los ejercicios de fuerza, los ejercicios aeróbicos y hay algunos deportes que también incluyen una mezcla de todos estos ejercicios, ¿verdad? Donde hay mucha flexibilidad, resistencia, entre otros. Podemos hacer, dependiendo del objetivo de cada persona también, ¿verdad? Hay personas que solo dicen, yo voy a salir a caminar por relajarme, pues perfecto que salga a caminar. Hay personas que dicen, a mí me gusta un poquito más el mundo de fitness y me gusta el gimnasio, pues hay los ejercicios de fuerza, los ejercicios de flexibilidad también, depende de lo que ellos quieran realizar, pero en conclusión, todos los ejercicios pues tienen el mismo objetivo, que es la salud, ¿verdad? Estar saludables y tenemos que enfocarnos a nuestro objetivo y al que más nos interese y nos llame la atención, pero a realizarlo de una forma correcta, ya que recordar también que podemos sufrir lesiones feas y después ya no vamos a querer realizar ejercicio físico. Sí, eso es bien importante, ¿verdad? Y aquí tenemos que indagar y preguntar al paciente qué es lo que le gusta hacer, ¿verdad? ¿Qué ejercicios en el caso clínico que le gustaba jugar baloncesto, ¿verdad? Es importante. Hay algunos que les gusta salir a caminar, bicicleta, bailar, ¿verdad? Que es muy importante, que es muy integral ese ejercicio, así que debemos de tomar en cuenta qué le gusta al paciente. No vamos nosotros a venir y vamos a imponer, ¿verdad? Sino que también ahí tenemos que hacer hablar con el paciente porque si no, no vamos a tener resultados. Sino que debemos de estar con el paciente en la misma línea, ¿verdad? Para que nos vea como lo que queremos hacer es ayudarle a mejorar su estado nutricional y que regrese, ¿verdad? Porque muchas veces solo llega la primera vez y no regresan al seguimiento. Es muy importante, que es la última parte, ¿verdad? El seguimiento nutricional, que es lo que vamos a evaluar en el seguimiento nutricional, que es el cumplimiento del plan nutricional. Se han modificado algunos hábitos alimentarios, ¿verdad? Sabemos que es difícil, la modificación de los hábitos alimentarios es lo más difícil que existe, así que tenemos que ir modificando poco a poco, ¿verdad? No vamos a hacer un listado de hábitos alimentarios. El paciente de todos quizás no va a poder cumplir más que uno o dos, ¿verdad? Así que hay que ser reales ahí, de ir cumpliendo poco a poco las metas. La modificación de la química sanguínea, lo que decíamos, ¿verdad? Que eso es, si el paciente mejora su alimentación, si baja de peso de la forma saludable, va a haber un notable cambio. La práctica de la actividad física, ¿verdad? Se ha seguido realizando actividad física y para incentivarlo a que debe de continuar y o aumentar, ¿verdad? O modificar la actividad física. Y en este caso, ¿verdad? Si después de 3 meses de no notar mejoras, se debe de realizar una reevaluación del plan nutricional para ver si en qué estamos fallando, ¿verdad?
Y aquí es importante evaluar que algunas veces no hay cambios, pero es porque el paciente no ha seguido las recomendaciones, no come saludable, no hace ejercicio y entonces también ahí tenemos que identificar qué fue lo que pasó. Si fue que falla del plan nutricional o si es que el paciente no está cumpliendo con lo que se ha acordado. Y aquí es importante, ¿verdad? Que como decíamos al principio, el paciente llega y encontraron que tiene obesidad. El médico debe de ser quien lo debe de enviar a nutrición y también si nosotros vemos que hay algún problema se puede hacer una interconsulta con psicología. Y entonces esto significa que es integral. No es solo de nosotros el paciente con obesidad, también debe de ser visto por el médico, psicóloga, ¿verdad? Alguna consejería por educación para la salud, para que sea visto de forma integral. Y ya para finalizar, ¿verdad? Aquí les presento como la nutrición se encuentra presente en todos los ciclos de vida, ¿verdad? Y como vimos, los porcentajes del problema de la obesidad se va incrementando. ¿Cuál es el objetivo, verdad, para estar bien? En el caso del IMC, lo importante es que esté entre el 20 al 24.9, ¿verdad? Se considera normal que la hemoglobina glucosilada está menor del 7%, ¿verdad? Que la glucosa en ayunas esté abajo de 100, que la glicemia postprandial esté abajo de 140, que el colesterol total esté menor de 200, que el HDL esté en hombres abajo de 45, el LDL arriba de menor de 100, perdón, los triglicéridos menor de 150, no debe de fumar, ¿verdad? Que eso, como lo decíamos, en el caso clínico era un factor que estaba ayudando a la obesidad, que fumaba y tomaba bebidas alcohólicas. Gracias.